Debes amar la arcilla que va en tus manos. Debes amar su arena hasta la locura. Y si no le enfrentas, pues será en vano. Solo el amor me alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. La mayor de todas las fuerzas es el amor. ¿Ustedes saben quién dijo esa frase? Martin Luther King, 15 de enero, el aniversario del nacimiento de ese premio Nobel de la Paz, merecidísimo además, porque hay premios Nobel de la Paz por ahí que como el de Obama, como el de su compañero, que fueron compañeros, sí, además, sí, se conocieron. Obama fue senador de Chicago y venía de esas luchas de las que Luther King fue uno de los predecesores. ¿Pero por qué no lo mataron como a Luther King? Bueno, porque aquí hay un tema bien interesante. Tú sabes que cuando uno pisa callos, los callos inmediatamente reaccionan, ¿verdad? El cuero seco. Sí, como el cuero seco, exactamente. Luther King, uno de los discursos más encendidos de Luther King fue ese de Yo tengo un sueño, ¿te acuerdas? Cuando reunió a más de 250,000 personas en el Memorial Lincoln allá en los Estados Unidos, después de venir de una lucha. Él era un teólogo, muy buen teólogo, pastor bautista, porque su padre también fue pastor bautista. Y hubo una señora, ¿te acuerdas cuando el tema ese de que los blancos eran los únicos que podían ir sentados en los autobuses? Por supuesto. Si había un negro sentado en el autobús y se montaba un blanco, inmediatamente el negro tenía que levantarse y darle el puesto. Ahí no había que si personas con discapacidad, adultos mayores, ni nada por el estilo. El negro es negro y tenía que darle la silla al blanco. Y una Rosa Parks, que era del movimiento de Luther King en Birmingham, hizo precisamente todo lo contrario. No quiso darle el puesto a un blanco que se había montado, y a ella como negra le correspondía. Y aquí viene el tema de la ley, del legalismo de la ley. Es decir, era ley que tenían que hacerlo. Por supuesto. El ordenamiento jurídico norteamericano consagraba los derechos, pero para los blancos. Los negros no. De ahí la segregación, de ahí el racismo. O sea, podemos decir que toda esa, todo eso era legal. Totalmente legal. Y ahí es donde uno dice que no necesariamente lo legal es ético. O sea que cuando alguien se rebela contra la ley, probablemente esté ejerciendo un derecho humano. Claro. Explícanos ese punto. Sí, porque es que aquí el tema es, por eso es que nosotros insistimos tanto en el tema de los derechos humanos. Porque Luther King fue un luchador. Luther King fue un defensor de los derechos humanos. Solo que en aquella época se hablaba de los derechos civiles. Es decir, los derechos civiles que se reducen al individuo, siempre y cuando el individuo sea ciudadano. Y ahí viene la reducción, porque tú tienes derecho en tanto que eres ciudadano. Sí. ¿Okay? No son derechos humanos que aun cuando tú estés en cualquier parte del mundo, tú eres un ser humano y por lo tanto el sistema de protección universal te protege. Pues. Acordate que no estamos en tu derecho, ¿viste? Antonio, pero tengo derecho a hablar de los derechos. Tiene derecho.
No, que usted, no sé si ustedes saben que Antonio Rivaldi en esta misma planta televisiva mantuvo un programa excelente y único en su género Tuvimos 8 durante años. muchos años, que se llama Tus Derechos. Sí. De hecho, De hecho y de derechos. vos y yo lo produce Tus Derechos, Exacto. justamente, ¿no? Y decir, volvemos al tema, no podemos divorciar nuestra vida de ese marco que No, ni siquiera es jurídico. En lo absoluto, al contrario. Eso sí, yo permíteme plantearte una, no sé si es disyuntiva o cómo se llame, pero ¿qué diferencia hay entre desobedecer la ley, como lo hizo Gandhi también, de esa manera, una ley que ya sabemos de qué se trata, y desobedecer una ley que dice que no, que una agresión al gendarme, ataque al gendarme, una ley que tú no puedes prohibir, ¿cómo se llama? Impedir el libre tránsito de la gente, que no puedes impedir el acceso a ser auxiliado cuando estás en una emergencia de salud. En otras palabras, ¿qué diferencia hay entre esa lucha y la lucha que se dio en Venezuela, que desconoció todos los derechos de los demás? En este caso hubo una violación hacia el derecho del blanco, porque según la ley él tenía ese derecho de él. ¿Cuál es la diferencia entre la ley y los derechos? Es que ese es lo que llaman el positivismo, el reduccionismo de la normativa sobre conductas humanas a una ley. Los derechos humanos, y de ahí viene el tema del derecho constitucional. Bueno, no vamos a disertar hoy sobre el asunto, pero ahí viene que los derechos humanos pueden reventar cualquier situación social. Le pueden pasar por encima la ley. Pregunto. No solamente una ley. ¿Qué vamos a hacer con el borrón y cuenta nueva? Si yo no pago, ¿qué me va a pasar? Ajá. Yo tengo derecho a no pagar. ¿Por qué tengo derecho a no pagar? Porque ¿quién me paga a mí los aires acondicionados dañados en la casa, los equipos dañados en la casa, los 7 bombillos que un solo jalón se lo llevó? ¿Por qué hay niveles de jerarquía dentro de la sociedad, bien sea institucional, militar, que se creen con unos derechos distintos o superiores a los de los demás? O sea, yo tengo el derecho a usar la violencia, porque el Estado tiene el monopolio de la violencia. Pero yo no puedo grabar a un funcionario porque me arrebata el celular o violentamente. ¿Cuál es la relación ahí entre la ley, el derecho, la autoridad, etcétera? Es que es lo que decimos siempre. No toda ley evoca o se relaciona con lo ético, con lo moral. Hay leyes inmorales. Y de hecho, cuando estamos hablando de Luther King, eso era lo que estaba ocurriendo allí. De hecho, Kennedy, que era el presidente, ese movimiento hizo que esa situación de que el negro tenía que levantarse del asiento en el autobús para dárselo a un blanco, la Corte Suprema de Estados Unidos, producto de esa rebelión, de esa resistencia social liderada por Luther King, él abolió esa normativa. Sí, aquí se invocó mucho el 350 de la Constitución, que era el legítimo derecho a desobedecer un régimen que no respetara la Constitución, los derechos humanos y tal, un régimen oprobioso. Estamos en presencia en lo de Luther King algo similar, en una rebelión contra una ley. Tiene similitud, tiene el mismo... No, porque en el caso de Luther King era una pelea, lucha, lucha, lo llama él, por los derechos de los excluidos. Por los derechos. En este caso era para derrocar a un régimen legítimamente constituido. Y además se hizo violando los derechos de los demás, claro. De los que no pensaban así. Así es. Luther King nunca dijo, vamos a tumbar a Kennedy,
como presidente de la... Correcto. Vamos a desconocerlo. Sin embargo, como él presidente. iba encaminado a ser presidente. Pero eso lo, Por eso es que lo... pero eso lo decía la gente. Correcto, pero pero- no fue su propósito Correcto. político tumbar el régimen que estaba establecido. Que era legítimo si él quería ser presidente. Que no sé pero si no lo eso, tomó. pero ahí es donde viene el Pero tema no de... tumbar a uno para entrar él. Claro, y aquí viene el tema. Aquí viene, este es un temazo, es decir, hasta qué punto yo puedo ir contra un régimen legítimamente constituido. Ahora, la constitución no es, por lo menos la nuestra es clara. Si menoscaba los derechos humanos, yo tengo derecho a desconocerlo. Pero ¿cómo lo vas a desconocer? Y hemos llegado a ese punto, porque estábamos hablando de que se violan los derechos humanos por parte de los cuerpos policiales. Así es. Se viola el derecho a la salud en cierto modo, porque Sí. tienen el sistema de salud en el suelo. Se violan los derechos de los trabajadores Ujú. a la jornada laboral, el sueldo, el ajuste del sueldo. Todas esas son violaciones de los derechos humanos. La privacidad. ¿Crees tú que todo ese cuerpo de violaciones ya constituye un motivo, una causa como para que derrocara un régimen como el que tenemos ahorita en Venezuela? Cuando yo digo régimen, no estoy hablando como los opositores furibundos que hablan de la víscera que dicen régimen. No, yo estoy hablando de que en España hay un régimen monárquico parlamentario, en Estados Unidos hay un régimen presidencial, pero Y esa sería una buena tarea, Ajá. buscar en la Constitución La palabra régimen. el término régimen. sí, porque para estigmatizar entonces no dicen gobierno ni Estado, sino El régimen, acentuada la La R. R, así es. Pero la pregunta, ¿tú crees que ahorita estamos, que todo eso constituye una causa como para pretender derrocar el gobierno actual? Pero es que aquí vienen los mecanismos, y los mecanismos de defensa de los derechos por parte de los ciudadanos, 132 de la Constitución, ya nos están llamando. Vamos a seguir entonces con el tema. Vámonos de pausa y regresamos para el último segmento de Vos y yo, Vos y yo. Ya más serios que nunca.